Bueno, bienvenidos a todos. Esta es nuestra quinta actividad formal del Instituto de Derecho a la Competencia, del IDC, pero como decíamos en la invitación es la primera más local o más parroquiana, ya que hoy la idea es tratar un tema prácticamente exclusivo de los argentinos o de la nueva ley de Argentina. Y con esta actividad de hoy queremos también cumplir con dos de los principales objetivos del IDC, que uno es promover la investigación independiente, y subrayo la palabra independiente, en temas de derecho y política de la competencia, y otro de los objetivos principales es ser un punto de contacto entre académicos, profesionales, jueces, autoridades y legisladores en esta materia. Desde ya, repito lo que dije en alguna de las anteriores actividades, están invitados a sumarse al IDC todos aquellos que tengan algún interés en la materia, que quieran participar activamente, que tengan algún tema que quisieran discutir. El IDC, la idea es que sea de todos, que no sea de nadie, pero que sea de todos al mismo tiempo, así que están todos invitados. Agradezco hoy, por supuesto, a los expositores, a quienes presentaré en breve, y en particular también quiero agradecer al trabajo de Teresa Mariño y Nicolás Fernández, que nos ayudaron mucho también en que hoy le demos un orden y un contexto a esta discusión sobre los permisos del artículo 29 de la nueva ley de competencia. Yendo al punto, digamos, al punto específico y dándole un breve marco o un raconto a lo que vamos a hablar de hoy vamos a referirnos básicamente a dos de las novedades, entre comillas, de la nueva ley de defensa de la competencia. Por un lado, el artículo 2, que quizás no sea tan novedoso porque de alguna manera recepta la jurisprudencia pacífica que existía en la Argentina respecto a estos llamados prácticas absolutamente restrictivas a la competencia. Y por otro lado, sí, una novedad un poco más real, que es esto de los llamados permisos que podrá expedir el Tribunal de Defensa de la Competencia para aquellos acuerdos que a su sana discreción no constituyan un perjuicio en interés económico general. De la lectura de la ley y de estos artículos, a primera lectura uno ya ve ciertos temas de redacción que creo que de alguna manera, tanto en los artículos de la ley como en la reglamentación del artículo 29, que nos llevan a entender, a buscar al menos de interpretar y ver exactamente cómo se concilian ambos artículos. Para eso probablemente tengamos que pasar por las pautas de interpretación tanto de la Corte Suprema respecto de la interpretación armónica de las leyes o las normas del Código Civil y Comercial, nuevo Código del artículo 2, y sin parar de vista también obviamente el marco de que esto está, estamos hablando de defensa de la competencia que tiene un rango constitucional, y además dentro de la Constitución existe un modelo económico-político que tampoco debemos parar de vista. Yendo a lo puntual y haciéndome ya preguntas puntuales que seguramente los expositores van a poder, digamos, abundar, digamos. El artículo 2, y esto lo he leído en algunos artículos de doctrina, incluye los llamados per se en la Argentina o en el régimen de competencia argentina, o solo incluye una presunción. Y si incluye solo una presunción, ¿esta presunción es una presunción iure de iure o una presunción iuris tantum? Si tuvieras en tu caso de realidad per se, similar de los Estados Unidos, entonces, ¿cómo sería la aplicación del artículo 29 en la práctica? Lo mismo me pregunto si la presunción, en caso de ser una presunción meramente, si fuera iure de iure, ¿cómo también esto se conciliaría con el artículo 29? De asemejarse a algún modelo del derecho comparado de la Argentina, se asemeja más al derecho americano, que habla justamente del per se o la regla de la razón, o al modelo europeo, que habla más de las restricciones por objeto o efecto. Y si hubiera una semejanza, ¿qué incidencia tendría el derecho comparado en la Argentina? Estamos hablando de una aplicación supletoria, una aplicación analógica, muchas dudas que al menos a mí me parten de la interpretación del artículo 2. Respecto al artículo 29, ¿qué sucede cuando estos carteles duros, llamémoslo, que son los incisos de alguna manera del artículo 2, si no reúnen en conjunto una posición de dominio? ¿Existen diferencias de análisis en estos casos según se analice bajo el prisma del poder de mercado o de la posición de dominio? ¿A qué se refiere el inciso E de la reglamentación del artículo 29 cuando dice que dichas empresas no ofrezcan la posibilidad de eliminar la competencia respecto, y subrayo, de una parte sustancial del mercado en cuestión? ¿Qué es una parte sustancial del mercado en cuestión? Y por último, los permisos del artículo 29 pueden o deben ser individuales y o en bloque. Pregunta, ¿y por qué?
una u otra cosa, si son individuales o en bloque. Para ir terminando y antes de presentar, digamos, y por último, digamos, ayer nomás la OCDE sacó una declaración, una nota, que después si quieren la compartimos, donde trata justamente el impacto de los acuerdos de cooperación entre competidores en el marco de esta crisis del COVID-19. Y solo para reflejar un párrafo habla: las autoridades de competencia deben garantizar que los acuerdos entre competidores sean realmente necesarios para resolver o ayudar a resolver la crisis, proporcionales al objetivo que persiguen y limitados en el tiempo para impedir la reducción de la competencia más allá del periodo de crisis. Sin más, hoy, como les decía, tenemos a Federico Rossi, que nos va a dar una exposición del tema. Fede, además de un colega y amigo, es abogado y asociado senior del estudio Allende y Brea, tiene una maestría en Londres, en King's College, y particularmente estudió el tema de defensa de la competencia con Richard Wish, con lo cual del tema sabe mucho. Y además es un autor reciente justamente de este tema que hoy nos convoca, del objeto de la reunión de hoy. Fede va a abrir la exposición, como digo, vamos a hacer una actividad hoy más en formato de coloquio, donde Fede presenta su visión, expone su visión, y después vamos a tener dos comentaristas, luego de los 20-25 minutos que va a tomar Fede. Cada uno de los comentaristas va a tener 10 minutos. El primer comentarista va a ser Agustín Ciboldi, socio del estudio Farre. El segundo comentarista va a ser el doctor Bernardo Casañe, socio de Tanagra Casañe. Y luego terminaremos con lo que creo que ojalá sea lo más interesante de todo, sin dejar de lado las interesantes exposiciones seguramente de los expositores, que es el debate abierto. En el IDC, insisto, queremos promover la discusión de ideas, las diferentes visiones, y poder discutir inclusive ante disensos, y enriquecernos entre todos, que un poco de eso se trata. Sin más, Fede, te doy la palabra, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la presentación y las amables palabras. Voy a compartir, a ver si se ve la presentación. Se ve perfecto. Perfecto. Bueno. Como todos sabemos, en el año 2018 se sancionó una nueva ley de defensa de la competencia, la 27442, que introdujo múltiples modificaciones, entre otras la creación de una nueva autoridad de competencia, la introducción de un programa de clemencia, la creación de una sala especializada en temas de defensa de la competencia y muchos otros cambios. Hubo un cambio que pasó bastante inadvertido en la doctrina y en la jurisprudencia. En la jurisprudencia principalmente entiendo porque todos los casos iniciados o actualmente en curso fueron iniciados bajo la anterior ley de competencia, entonces aplican el régimen anterior. Pero estos cambios que pasaron inadvertidos son, como bien introdujo Pablo, es la presunción de ilegalidad de ciertas conductas previstas en el artículo 2 de la ley, y por otro lado, los permisos del artículo 29. La pregunta que también se hace Pablo es cómo interpretar estas nuevas disposiciones, en particular si la presunción del artículo 2 es una presunción iure de iure, es decir, que no admite prueba en contrario, si es iuris tantum, o que admite prueba en contrario. Creo que muchos abogados, al leer a simple vista la ley, al encontrar algo nuevo en nuestra nueva ley y ver algo nuevo y distinto a la regla de la razón que tan acostumbrado nos tuvo durante los últimos casi 40 años, muchos concluyeron, y me parece apresuradamente, que lo que establecieron era una regla per se. Esa no es mi interpretación, yo no estoy de acuerdo con eso, y les voy a tratar de explicar por qué entiendo que la ley argentina no recepta el sistema americano, sino por el contrario recepta el sistema europeo, donde principalmente existen dos reglas de análisis, que son las infracciones por el objeto y las infracciones por los efectos. Incluso esta confusión entre el sistema americano y el sistema europeo me parece que salió reflejada en el reporte de la OCDE sobre colusión en licitaciones en Argentina, que fue publicado en el año 2019. Como pequeña anécdota, alguien del estudio me dice, salió publicado un nuevo reporte de la OCDE y te cita, míralo. Voy corriendo, lo miro, y el artículo tenía dos
dos referencias a un artículo previo que yo había escrito, y en ambos casos mi artículo era utilizado o a modo de cita para decir que Argentina receptaba la ilegalidad per se de los carteles, y acá se ve un extracto. Y también el artículo o el reporte de la OCDE lo cita a Richard Huish, uno de los principales catedráticos del derecho europeo, y lo citan para decir de que la ley argentina recepta el sistema americano, lo cual, como voy a tratar de explicar en detalle, no es así. Incluso en el libro que coordinó Pablo y Mike y Chamapótulos hay un artículo de Richard Huish en el cual él analiza el nuevo sistema de competencia argentino a la luz de la normativa europea, y lo que él concluye es: yo leo la ley, leo el decreto, y lo que veo, o lo que siento, lo que interpreto, es que el sistema argentino recepta el sistema y está modelado sobre el sistema europeo. Entonces, para analizar los permisos del artículo 29, el tema está íntimamente relacionado con la presunción de ilegalidad contenida en el artículo 2, por lo tanto no se puede analizar el uno sin el otro, y creo que muchos de los errores que pueden surgir de analizar el artículo 29 en abstracto, sin primero cuestionarse si el artículo 2 recepta una presunción iuris tantum, una presunción iure de iure, si sigue el sistema europeo o el americano, puede llevar a conclusiones erróneas. Algunas aclaraciones que quiero hacer sobre la breve exposición que voy a dar hoy es, primero que nada, que la presunción del artículo 2 y los permisos del artículo 29 estuvieron 2 años abandonados. Hoy o antes de ayer, el 24 de mayo se cumplieron 2 años de la sanción de la nueva ley, y estos 2 artículos estuvieron abandonados, sin aplicación y sin papers académicos. Y lo que el COVID, la pandemia, ha hecho es que ha puesto estos 2 artículos en escena por primera vez, particularmente a raíz de que vemos que en otras jurisdicciones las autoridades está tomando vigor nuevamente el tema de acuerdo de colaboración empresarias entre competidores. A esto la primera aclaración que quiero hacer es que hay que tener cuidado, que la urgencia no es buena compañera de las políticas públicas de largo plazo. Entonces cualquier interpretación, cualquier análisis que hagamos, tenemos que ponerlo en contexto de la idea es crear un sistema o tener un sistema de largo plazo, y que la urgencia no nos lleva a las conclusiones erróneas. Como segunda aclaración, que el análisis que voy a hacer es un análisis del derecho positivo, esto es lo que la Ley de Defensa de la Competencia y el Decreto Reglamentario 480 del 2018 establecen, y no va a ser un análisis de derecho normativo, es decir, no voy a analizar qué es lo que sería deseable o conveniente que la ley o el decreto estableciesen. Me voy a ceñir estrictamente al qué es lo que dice al día de hoy la ley y el decreto. Tampoco va a ser un análisis de los fines o los objetivos de la Ley de Defensa de la Competencia, que ya más o menos todos estamos de acuerdo y surge explícitamente de la ley, que es el interés económico general. Podemos discutir si el interés económico general tiene interpretación, si se quiere, más de abogadil o formal, que sería la protección del normal juego de la competencia o del normal o correcto funcionamiento del mercado, o su interpretación, si se quiere, más desde un punto de vista económico, como la protección del excedente del consumidor. Es decir, la aclaración que quiero hacer es, lo que voy a exponer hoy no trata de analizar los fines de la ley de competencia, sino analizar cuáles son las reglas administrativas que posee la autoridad de competencia para proteger el interés económico general. Es decir, no va a ser una discusión de los fines, sino va a ser una discusión de los medios y reglas administrativas que posee la autoridad. Por último, como última aclaración, es que esta discusión no es un tema meramente teórico o académico, sino que tiene implicancias prácticas concretas y muy importantes, dependiendo de la postura que sigamos. Es decir, si creemos que el sistema argentino recepta el sistema americano o el sistema europeo, va a variar la carga de la prueba de la autoridad, van a variar cuáles son los derechos y defensas que van a tener las partes en un caso de competencia, y en última instancia, esto va a redundar en las posibilidades de ganar o perder un caso. Digamos, si alguien tuviese más dudas de la exposición que voy a hacer hoy,
como dijo Pablo, acabo recientemente de publicar un artículo en el Dial, en el cual trato en detalle estos temas, por lo cual si voy rápido con algo o me salteo algo, creen que algo no está claro en la exposición, los remito al artículo. Entonces, primero vamos a ver cómo es el sistema, a resumidas cuentas, cómo es el sistema analítico de conductas anticompetitivas en los Estados Unidos. En resumidas cuentas, existen dos reglas de análisis, el Rule of Reason, que se lo conocemos bien, y el Per Se Rule. Existen reglas intermedias de análisis, por ejemplo, el Quick Look Rule of Reason, y otras reglas intermedias que han sido creadas por la Corte Suprema de los Estados Unidos para analizar conductas. Para los efectos de esta exposición, quedémonos con el concepto de que en Estados Unidos existen dos reglas de análisis. Por un lado, el Rule of Reason, en el cual no hay ninguna presunción de efectos anticompetitivos. Entonces, la autoridad de competencia tiene la carga de probar la existencia del acuerdo, la autoría y los efectos anticompetitivos netos de la práctica o del acuerdo. Entonces, para ello, la autoridad de competencia tiene que definir el mercado relevante, establecer el poder de mercado de las partes, luego analizar las barreras de entradas y analizar si los efectos netos de la práctica es afectar al consumidor. Es decir, tiene que realizar una investigación integral de los efectos anticompetitivos y procompetitivos de la conducta. Está el Rule of Reason, incluso este famoso balanceo entre los efectos anticompetitivos y procompetitivos, que es lo que dota al Rule of Reason de cierta flexibilidad en el análisis. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene establecido que el Rule of Reason es la regla primaria o principal de análisis de conductas anticompetitivas. Es decir, cuando las autoridades, el DOJ o el FTC se encuentran, o incluso un private plaintiff, cuando se encuentran con un caso nuevo, un caso novedoso, o un acuerdo nuevo, la regla que va a primar es el Rule of Reason, porque las autoridades todavía no tienen experiencia con este tipo de acuerdos. El Rule of Reason aplica básicamente a todo el universo de conductas competitivas, excepto aquellas que van a caer bajo la regla per se, que luego vamos a ver de qué se trata. A grandes rasgos, el Rule of Reason aplica a los casos de monopolización que se analizan bajo la Section 2 del Sherman Act, a los acuerdos verticales y también a las concentraciones económicas. La segunda regla de análisis es el Per Se Rule, donde se presume conclusivamente que ciertos tipos de acuerdos son ilegales y por lo tanto no hace falta un análisis detallado de los efectos del acuerdo en la competencia. Es decir, son ciertos tipos de acuerdos, en particular los carteles, respecto de los cuales los tribunales y también la ciencia económica ya han corroborado a lo largo de la historia que siempre o casi siempre restringe la competencia. Entonces, no tiene sentido, sería una pérdida de tiempo y de recursos administrativos analizar si un cartel entre competidores secreto para subir los precios, no tiene sentido perder el tiempo en analizar si tuvo o tendrá efectos anticompetitivos. La experiencia de las ciencias económicas indican que estos acuerdos normalmente, siempre o casi siempre, tienen efectos anticompetitivos. Entonces, la regla per se funciona como una presunción iure de iure o irreversible de efectos anticompetitivos. Es decir, son los tribunales y la ley los que presumen que ciertos acuerdos siempre van a restringir, o casi siempre van a restringir la competencia. Por ejemplo, la autoridad en relación, cuando aplique el Per Se Rule, va a tener la carga de la prueba, de probar la existencia del acuerdo y su autoría, pero los efectos anticompetitivos vienen presumidos por la jurisprudencia. Esto es lo que hace que esta regla tenga cierta rigidez o inflexibilidad en su aplicación. Es una regla de condenación automática. No existen ni defensas ni justificaciones que puedan ser presentadas por las partes, y en caso que se presenten son rechazadas in limine. A lo largo de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, las partes intentaban, cuando el caso era categorizado como un per se, por ejemplo un cartel, las partes intentaban presentar sus defensas, sus justificaciones, y las cortes los rechazaban in limine. El tipo o la clase de defensas que las empresas presentaban eran, me acuerdo, no tuvo efectos en la competencia, las partes no tienen poder de mercado, sí fijamos los precios, pero los precios son razonables y justos, y de manera categórica los tribunales
rechazan estas excepciones o defensas o justificativos. El rule of reason aplica, en términos generales, a horizontal price fixing, output price fixing, market to client allocation, boycotts, y también en algunos supuestos de tying. Y después lo que vemos en la jurisprudencia de los Estados Unidos es que ciertas prácticas en un principio eran analizadas bajo el per se rule, y después fueron pasadas al rule of reason, y el caso paradigmático de esto es el minimum RPM, que estuvo durante 100 años, estuvo condenado como per se, y en el año 2007 la Corte Suprema, en el caso Legging, lo pasó o consideró que el vertical RPM en ciertos casos podía tener efectos procompetitivos, por lo cual no era justo, no tenía sentido seguir tratándolo de manera bajo la regla del per se. Entonces vimos que en el sistema americano existen principalmente dos reglas de análisis. El rule of reason, que es la regla primaria de análisis, y el per se rule para ciertas prácticas excepcionales que sabemos o los tribunales ya tienen establecidos que restringen siempre y razonablemente la competencia. Por el lado de la Unión Europea existen dos principales reglas de análisis: las restricciones de la competencia por el objeto y las restricciones de la competencia por los efectos. Las restricciones de la competencia por el objeto surgen del artículo 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y establece, y estas son las palabras mágicas, que dice que tengan por objeto y efecto. Y a partir de estas dos palabras mágicas, o palabras claves, por así decir, es que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desarrollado estas dos principales reglas de análisis. Por un lado, las restricciones por el objeto y las restricciones por el efecto. ¿Cuáles son las restricciones por el objeto? Richard Huish dice que son aquellas restricciones obvias de la competencia. El Tribunal de Justicia tiene dicho que estas son las que por su propia naturaleza son perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia, y que en relación a estas prácticas es innecesaria la demostración de los efectos concretos del acuerdo de la práctica en el mercado. A simple vista, si uno analiza de manera superficial la regla del objeto, parecería ser muy similar o idéntica a la regla per se de los Estados Unidos. No obstante, y esto es fundamental, a diferencia de los Estados Unidos, donde vimos que bajo la regla per se no existen justificaciones alguna que pueda presentar las partes, es decir, es un sistema de condenación automática, en el sistema europeo para las restricciones por el objeto existe o admite una justificación o defensa. Y esta defensa está establecida en el artículo 101, inciso 3, y las partes podrán ser exceptuadas de la aplicación o de la prohibición del artículo 101.1 cuando demuestren que su acuerdo o práctica reúne conjuntamente estas cuatro condiciones. Después vamos a ver que estas cuatro condiciones son, que el decreto reglamentario copia textualmente estas condiciones, por lo cual uno podría presumir, además de otros factores, de que el sistema argentino sigue el sistema europeo. Entonces, el sistema de restricciones por el objeto parecería operar como una presunción juristant, como una presunción rebatible, o que admite prueba en contrario, y lo que produce es la inversión de la carga de la prueba, es decir, una vez que la Comisión Europea o la Autoridad de Competencia, uno de los 27 Estados miembros, establece que una determinada práctica o acuerdo restringe la competencia por el objeto, lo que se produce es la inversión de la carga de la prueba, y van a ser las partes las que tengan la carga de la prueba de demostrar que su acuerdo cumple con las cuatro condiciones establecidas las cuatro condiciones de excepción establecidas en el artículo 101.3. Es decir, se produce una inversión de la carga de la prueba. Pero lo que es importante es que mientras que el sistema americano, bajo el per se, no admite ningún tipo de justificación y es de condenación automática, el sistema europeo siempre le permite a las partes presentar sus justificaciones o defensas bajo este artículo. No van a poder presentar cualquier tipo de defensa, no van a poder presentar una defensa de no quise, no pude, no supe, mi práctica es anticompetitiva, pero fíjate que generó empleo o que generó
un efecto positivo en el medio ambiente. No, la justificación o defensa bajo el artículo 1013 viene reglada legalmente, es muy estricta y se refiere exclusivamente a efectos económicos procompetitivos o eficiencias para el consumidor. Bottom line es, no van a poder las partes justificar o alegar cualquier cosa que se les ocurra, sino únicamente que cumplen con las condiciones del artículo 1013. Entonces, las excepciones a la prohibición del artículo 01 y a las restricciones por el objeto son de dos tipos. Hay excepciones individuales y excepciones en bloques. Las excepciones individuales son aquellas para un determinado acuerdo o práctica concertada en particular. Desde el año 62 hasta el año 2003, las excepciones individuales eran otorgadas por la Comisión Europea a través de un sistema de notificación. Es decir, si las partes tenían un acuerdo y querían gozar de la excepción del artículo 1013, debían notificar su acuerdo a la Comisión Europea, y la Comisión Europea debía emitir un permiso individual para esa práctica, acuerdo en particular. La implementación de este sistema de notificación individuales de acuerdo a lo que llevó, es que las partes de todos los países miembros empezaran a notificar sus acuerdos, ya sea verticales o horizontales, a la Comisión Europea, que, como dijimos, tenía el monopolio para emitir los permisos bajo el artículo 1013, y lo que llevó es a que la Comisión Europea se tapó, digamos, o se inundó de solicitudes de permisos, y la autoridad europea, la Comisión Europea, empezó a descuidar su política de carteles o su política de concentraciones económicas, porque utilizaba muchos recursos para analizar acuerdos notificados por las partes, incluso mayormente acuerdos que no tenían ningún impacto en la competencia o que no restringían las competencias, pero las empresas debían buscar el sello oficial de la Comisión Europea. Entonces, a raíz de este, dispendio de recursos, constreñimiento de los recursos de la Autoridad Europea, a través del Reglamento 1 del año 2003, se migró o se mutó de sistema y se pasó de un sistema de notificación de acuerdos individuales a un sistema de permisos individuales a través del self-assessment. Es decir, se desconcentró, se descentralizó esta tarea, ya no era realizada por la Comisión Europea de manera única de manera única, sino que se descentralizó, y eran las partes, con la ayuda de sus abogados y sus economistas, los que debían analizar si sus acuerdos cumplían con las condiciones de excepción del artículo 1013. Por otro lado, tenemos las excepciones en bloques, que las puede dictar la Comisión Europea a partir de una delegación del Consejo, y estos permisos o excepciones en bloque no son para acuerdos en particulares, sino que son para ciertas categorías o tipos de acuerdos o prácticas concertadas. A modo de ejemplo, en el pasado la Comisión Europea dictó block exemptions para el mercado de transporte aéreo, para el marítimo y para el mercado de seguros. Estos block exemptions hoy en día están derogados, pero los cito a modo de ejemplo. Actualmente, los block exemptions que están vigentes, y tal vez el más conocido es el block exemptions para vertical agreements, que está establecido por el reglamento 330 del año 2010. Después también hay block exemptions para ciertas categorías de acuerdos de especialización, y después para ciertas categorías de acuerdos horizontales de investigación y desarrollo. Los block exemptions lo que otorgan es un safe harbor, es decir, la garantía, por así decir, de que en la medida que el acuerdo de las partes cumpla con las condiciones que establece la Comisión Europea en el block exemption, su acuerdo va a estar block exempted o protegido de acción legal. Obviamente en la medida que el acuerdo refleje lo que dice la Comisión Europea, lo que diga la Comisión Europea en ese block exemption. Y un punto importante es que los block exemptions tienen duración temporal. Por ejemplo, el block exemption para vertical agreement expira en el año 2022, y ahí lo que va a hacer, antes de que, digamos, en el momento de transición entre que expire, lo que la Comisión Europea va a hacer es va a analizar cómo funcionó en los últimos 10 años este block exemption, y ver si cumplió los objetivos que se habían propuesto, y en su caso lo modificarán, o le emitirán otro, o lo eliminarán. También lo que hace la Comisión Europea es, además de los block exemptions, emite lineamientos de tipo general para que las partes puedan hacer su autoevaluación o self-assessment de sus acuerdos, y así aumentar la predictibilidad.
A modo de ejemplo cito los Horizontal Cooperation Agreement Guidelines, que son muy interesantes de revisar y creo que a los abogados locales los puede servir. En ese documento lo que la Comisión Europea analiza acuerdos de colaboración empresaria de tipo horizontal entre competidores y analiza en qué situaciones podrían estar eximidos y gozar de la inmunidad del artículo 1013. Los acuerdos que trata en ese documento la Comisión Europea son acuerdos de especialización, de investigación y desarrollo, acuerdos horizontales de compra conjunta, acuerdos horizontales de venta conjunta, y también, y muy importantemente, los acuerdos horizontales de intercambio de información. Y por otro lado, la segunda regla de análisis que se aplican en la comunidad, en la Unión Europea, perdón, son las restricciones de la competencia por los efectos, y se va a aplicar a todas aquellas conductas que no sean restricciones de la competencia por el objeto. En relación a estas conductas o a esta regla de análisis, no existe presunción alguna de efectos anticompetitivos y la autoridad va a tener la carga de la prueba, no solo de probar la existencia del acuerdo de conducta, la autoría, sino también los efectos anticompetitivos. Para probar los efectos anticompetitivos, la autoridad va a tener que realizar un análisis integral de la conducta o del acuerdo en cuestión, y para esto va a seguir los pasos típicos de definición de mercado relevante, como un medio para establecer el poder de mercado, analizar las barreras de entrada, el poder de compra compensatorio y la existencia de competidores potenciales. Las partes, obviamente, y más aún en las conductas que son restricciones por los efectos, van a poder presentar sus defensas bajo el artículo 1013, y en abstracto es más probable, existen mayores posibilidades que una restricción por los efectos cumpla con las condiciones del artículo de excepción, con las condiciones de excepción del artículo 1013, que una restricción por el objeto, por ejemplo, un cartel. Un cartel, no existen casos, o si existe, digamos, no existen casos en los cuales un cartel haya cumplido las 5 condiciones establecidas en el artículo 1013, simplemente porque los carteles nunca aumentan el bienestar de los consumidores. Entonces lo que se puede concluir es que esta regla de restricciones de la competencia por los efectos sí pareciera ser similar a la regla de la razón de los Estados Unidos, donde no existe ningún tipo de presunción y es la autoridad la que tiene la carga de la prueba de probar los efectos anticompetitivos del acuerdo. Luego creo que es útil, y esto lo vemos brevemente, ver de dónde venimos en Argentina y hacia dónde vamos, y en el artículo que publiqué en el Dial esto lo trato más en detalle, es ver las leyes que tuvimos hasta la sanción de la ley actual y ver cómo, digamos, qué reglas de análisis incorporaban. Y, por ejemplo, se puede ver en las 2 primeras leyes que tuvieron muy escasa aplicación en la Argentina, el sistema contenía una regla única de análisis y era un sistema de regla per se, estaba inspirado en el Sherman Act de los Estados Unidos, y era un sistema de condenación automática. Básicamente, ocurrido el supuesto de hecho previsto en la norma, seguía la sanción prevista en la norma. Es decir, el juzgador no se ponía a analizar la razonabilidad del acuerdo entre competidores, sino simplemente seguía la lógica del derecho penal y de la regla per se. Producido el hecho descrito de la norma, seguía la sanción, sin importar las justificaciones o defensas que pudieran presentar las partes. Estas 2 leyes, la del año 23 y del año 46, recibieron escasa aplicación. Ya más importante es la ley de la 22262 del año 1980, que vendría a ser algo así como la modernización del derecho de la competencia argentino, y acá se incorpora una nueva regla de análisis, que es la regla de la razón. Es decir, veníamos de 60 años de aplicar una regla única per se, y pasamos al otro extremo a una regla de la razón. Entonces, a diferencia como vimos, de las principales jurisdicciones del mundo, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, que tenían algún tipo de tratamiento más severo para los carteles, ya sea a través de la regla per se o de las restricciones por los objetos, en la Argentina, entre comillas, se legalizaban los carteles porque había que analizarlos bajo una regla única de análisis para todo tipo de conducta anticompetitiva, que era la regla de la razón.
obviamente la ley, y esto lo sabemos todos, la ley no decía, se adopta la regla de la razón, simplemente incorporaba el concepto de interés económico general, y a raíz del concepto de interés económico general se concluyó que lo que receptaba esta ley era un sistema de regla de la razón. Es decir, en todos los casos, no importa si era un cartel entre competidores o si era una restricción menor de la competencia, siempre tenía que ser analizado bajo la regla de la razón. El mismo sistema se siguió en la ley 25.156 del año 99, es decir, contenía la misma regla de análisis, esta es la regla de la razón. Y acá un punto no menor es que el legislador en el año 99 agregó en el artículo 1 las palabras por objeto o por efecto. Si alguien lee la inclusión de estas palabras, podía interpretar razonablemente que lo que estaba receptando el legislador en el año 99 era el sistema europeo de análisis de conductas anticompetitivas, que como vimos, estas dos palabras son las palabras mágicas, y a partir de la cual el Tribunal Europeo desarrolló toda su jurisprudencia o reglas de análisis. Nadie le doy esta interpretación, ni en la jurisprudencia ni en la doctrina, incluso si uno lee el libro de Cabaneras, cuando da cuenta de la incorporación de por objeto por efecto, simplemente dice que esto no tiene, digamos, no lo relaciona con la jurisprudencia europea, y dice que no tiene ningún impacto en lo práctico. Incluso habla, cuando analiza la palabra por objeto, empieza a hablar de las tentativas bajo el derecho penal, lo cual es como mínimo llamativo. Entonces, bajo la ley 25.156, nuevamente los carteles seguían analizando bajo la regla de la razón. Digamos, mientras, como ya vimos en otras jurisdicciones, los carteles tenían un tratamiento más severo, como en Estados Unidos y la Unión Europea. En Argentina, los carteles más aberrantes, los carteles que la OCDE llama el cáncer de la economía moderna, digamos, seguían siendo analizados bajo una única regla de análisis, que es la regla de la razón. Y siempre había que probar que incluso un cartel como el del cemento, del oxígeno medicinal, había que definir el mercado relevante, establecer el poder del mercado de las partes, analizar las barreras de entrada. Y llegamos a la nueva Ley de Defensa de la Competencia, sancionada en el año 2018, que establece dos novedades. Una en el artículo 2, que como vimos tiene una presunción de ilegalidad para ciertos acuerdos horizontales entre dos o más competidores, y el artículo 29 con los permisos. Y acá sí, al fin, la nueva ley recepta dos reglas de análisis distintas para distintos tipos de infracciones. Por un lado, las prácticas absolutamente restrictivas de las competencias, que son aquellas establecidas en el artículo 2, y para las cuales, a mi entender, después lo vemos más en detalle, va a regir una presunción iuris tantum o rebatible de afectación del interés económico general, y por otro lado una segunda regla analítica, que serían las prácticas, y esto es un agregado mío, meramente o relativamente restrictivas de la competencia, que son aquellas que surgen de conjugar los artículos 3 y 1. Y para estas prácticas, a diferencia de las prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, no va a existir una presunción de afectación al interés económico general. En el artículo que escribí me parecía interesante, digamos, ya que la tarea que me había propuesto era analizar cómo se deben interpretar estas nuevas disposiciones, apliqué el método que establece el artículo 2 del Código Civil y Comercial sobre la interpretación de las leyes. Entonces, lo que hice fue analizar, y esto es más, ya si quieren más para los abogados, a los economistas los va a aburrir un poco, pero por un lado, una interpretación gramatical o de las palabras de la ley. Por otro lado, una interpretación de la finalidad perseguida por la ley, y ahí es importante analizar la intención del legislador y los debates parlamentarios. En tercer lugar, analicé los principios y valores jurídicos en juego, y sobre todo los derechos constitucionales en juego. Y en cuarto lugar, analicé qué interpretación de estas normas iba a ser más coherente y más convergente con el resto de nuestro ordenamiento jurídico de competencia. Siendo el primer elemento de interpretación de las leyes, a una interpretación de las palabras, digamos, y este es uno de los puntos más fuertes para concluir que el sistema argentino sigue el sistema europeo. Si uno lee el artículo 2 con su por objeto o por efecto, si uno lee el artículo 29 sobre los permisos o excepciones, y más todavía si uno lee el artículo 29 del decreto,
que es una copia literal, excepto la parte inicial, pero las condiciones de excepción son una copia literal del artículo 1013 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por otro lado, si uno lee la literalidad de la norma, nada tiene que ver con el sistema per se americano, ni remite, ni cita parcialmente del Sherman Act, digamos, y tampoco tiene nada que ver con el desarrollo que ha hecho la jurisprudencia de la Corte Suprema. Un punto no menor, si se quiere, es la opinión de algunos catedráticos, por ejemplo, la opinión de Richard Huish, que como ya les comenté, escribió un artículo en el cual él concluye terminantemente que a su modo de ver las cosas, el sistema argentino refleja el sistema europeo, y también la opinión de Javier Tapia, que es ex juez del Tribunal de Libre Competencia de Chile, que también escribió en el mismo libro que cité un artículo en el cual analiza el nuevo régimen de competencia bajo la normativa chilena, y él concluye que el sistema argentino replica el sistema europeo. Y esto es importante no solo por quien lo dice, sino también porque en Chile se aplica el sistema per se. Entonces, si Tapia, que aplica a diario el sistema per se, hubiese visto el sistema per se en la ley argentina, lo hubiese dicho, pero al contrario, concluyó lo contrario, que el sistema argentino recepta el sistema europeo. En segundo lugar, este es un punto fuerte, un segundo elemento de interpretación es la interpretación teleológica o de la finalidad de la ley, y acá es importante, y me tomé el trabajo de revisar los debates parlamentarios para tratar de desentrañar la intención del legislador, y sobre todo, digamos, las opiniones vertidas en los debates parlamentarios por los miembros de la comisión que defendieron el proyecto de ley, y que fueron Esteban y Pablo, y acá transcribo algunas citas textuales de cómo, digamos, de que ante las preguntas de los legisladores, cómo entendían ellos que debía ser el sistema, o qué es lo que receptaba el sistema argentino. Y acá les leo, porque creo que es importante. Dicen que el artículo 2 crea una presunción, una carga de la prueba que se revierte, lo cual nos lleva al sistema, como vimos, europeo. Que la finalidad del artículo 9 que establece los permisos es que estén claras cuáles son las pautas para cuando la excepción a esa regla general del artículo 2 son aplicables. También dijeron que las excepciones en bloque, y acá nos remitimos indubitablemente al sistema europeo, son para dar las pautas y que no quede sujeto a que haya un caso y a que el tribunal se expida. Y por último, la opinión del senador Pinedo, que ahí ya sí él habla de las presunciones iuris tantum, iure de iure, y lo que concluye es que el artículo 2 establece un sistema de presunción iuris tantum, es decir, una carga de la prueba reversible. Y por último, la diputada Carrizo, si mal no recuerdo, del Frente para la Victoria, se oponía a la redacción actual a la cual fue aprobada, y ella quería que el Congreso vuelva a un proyecto anterior de ley, a un proyecto presentado por Martín Lustó, en el cual se establecía expresamente que las prácticas del artículo 2 eran per se, por lo cual, así, digamos, queda patente de que los legisladores sabían, o algunos sabían, de que lo que se estaba sancionando no era un sistema per se, sino otro sistema distinto. En tercer lugar, analicé los principios y valores jurídicos y derechos constitucionales en juego, y a lo que concluí es que una interpretación del artículo 2, que una regla per se, una presunción iure de iure, que no admita prueba en contrario, iba a ser difícilmente conciliable con el derecho de defensa en juicio, con la presunción de inocencia. Mientras que por el otro lado, un sistema en el cual el artículo 2 lo interpretemos que contiene una presunción iuris tantum o reversible, iba a ser más conciliable con un derecho amplio de defensa en juicio de las partes y con el principio de inocencia. Y por último, como elemento de interpretación, digamos, cuáles de ambas interpretaciones podría ser más coherente y más convergente con el resto del sistema argentino de defensa de la competencia, y si, por ejemplo, en control de concentraciones económicas seguimos al pie de la letra el sistema europeo, y acá hay sobrados casos
para mostrar por qué el sistema argentino de control de concentraciones sigue el sistema europeo. Tenemos la OPI 124 que receta el concepto de toma de control. Incluso la comisión de la OPI 124 dice que se remiten a la valiosa e importante jurisprudencia de la Comisión Europea. Luego tenemos también los lineamientos de análisis de control de concentraciones económicas que siguen en su mayor parte a los documentos o a la legislación europea. Y por último, también el borrador de guías de notificación, en el cual también, todavía no ha sido publicado, pero el borrador que circuló también sigue largamente a la jurisprudencia europea, incluso incorpora el concepto de full function y non-full function joint ventures, que es una creación exclusiva del derecho europeo. Y por otro lado, en abuso de posición dominante también seguimos a la Unión Europea. Los artículos 5 y 6 de la ley son una copia del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, e incluso las guías de abuso de posición dominante que fueron publicadas en mayo del año 2019 citan 6, 7 u 8 veces a su homónimo europeo. Por lo cual, lo que sería coherente y convergente, una interpretación coherente y convergente, es que en carteles y conductas también sigamos el sistema europeo. Es decir, si en concentraciones económicas, en posición dominante, seguimos el sistema europeo, haría todo sentido que también en carteles y conductas sigamos al sistema europeo para tener una interpretación coherente de todo nuestro ordenamiento jurídico. Amén de que, como ya vimos, las palabras de la ley y la intención del legislador eran adoptar el sistema europeo. Te recuerdo el tiempo, si estamos en la vengo? parte más interesante, pero si fuera posible ir redondeando, después en todo caso ampliamos. ¿Cuánto tengo? ¿5 minutos? Medio. Upa. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo interpreto yo el sistema, cuál es el sistema que adoptó el legislador en el año 2018? Por un lado están las prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, que son siempre respecto de acuerdos horizontales, para los cuales va a existir una presunción iuris tantum o rebatible de afectación al interés económico general, y va a haber un sistema de permisos, de dos tipos de permisos, a ver si lo tengo acá, un sistema de permisos individuales, donde las partes van a poder justificar que su acuerdo cumple con las 5 condiciones establecidas en el artículo 29 del decreto, y también podrían haber excepciones en bloque o permisos generales que pudiera expedir en el futuro la autoridad de competencia para eximir a un cierto tipo de contratos, o cierto tipo de contratos. También la autoridad podría dictar lineamientos generales, del mismo modo que dictó, que si bien no crean un safe harbor como los block exemptions, podrían dictar lineamientos generales para que las partes puedan hacer su self-assessment de manera con mayor certidumbre legal. Bueno, me queda media presentación por hacer, pero en honor al resto de los expositores, voy a concluir de por qué, a mi entender, no existe un sistema de permisos individuales, para mí no existe un sistema de notificación y de excepciones individuales para acuerdos de colaboración empresaria. Primero que nada, no surge de las palabras de la ley, no fue la intención del legislador, y también desde un punto de vista de política de competencia, el establecimiento de un sistema en el cual las partes tengan que ir y notificar su acuerdo de colaboración empresaria a la CNDC, lo único que va a hacer es constreñir aún más los limitados recursos que tiene la autoridad de competencia, y eso va a llevar, si la autoridad implementa este sistema, lo que va a hacer es que la autoridad vaya a descuidar su función principal, que es su política de anticarteles, y asimismo lo que podría generar es una demora en el análisis de concentraciones económicas. Entonces, para concluir, para mí el artículo 29 de la ley y del decreto lo que genera es un sistema de excepciones individuales donde son las partes, las empresas, junto con sus abogados y sus economistas, las que deben analizar si su acuerdo con un competidor cumple o no las 5 condiciones de excepción del artículo 29 del decreto, y por otro lado, la autoridad de competencia podría dictar o bien un permiso general en los términos 29 de la ley, o bien podría dictar
algunos lineamientos generales para darle mayor certidumbre y seguridad jurídica al análisis individual que hagan los abogados y los economistas de un determinado acuerdo en particular. Bueno, hasta acá llego y le doy la palabra al resto de los expositores. Muchísimas gracias. Perdón el apuro final, pero la idea también era, van 40 minutos. De todas maneras, cualquier cosa que quieras digamos, ampliar, la podemos hacer en el debate posterior, pero la verdad que mil gracias por la presentación y por tan concienzudo análisis y tan buena exposición. Bueno, le doy la palabra ahora a Agustín Siboldi, le voy a habilitar la pantalla. Bueno, buenos días a todos. ¿Se me escucha? Sí, perdón, Fede, ¿podés dejarla, digamos, dejarla... Ahí está. Perfecto. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Federico en particular por el esfuerzo y ser partícipe de este debate que estamos iniciando hoy. Al instituto que trata de generar ese ámbito de debate, que creemos que es un lugar interesante para hacer crecer nuestra área de práctica. Obviamente que tenemos la voluntad de generar propuestas y en ese afán vamos a estar dispuestos a dar opiniones apresuradas, posiblemente equivocadas, ¿sí? La idea es justamente intentar generar el debate y no autocensurarnos, con lo cual vamos a tomar la libertad, si se quiere, de hacer propuestas provocadoras en el ánimo justamente de generar ese debate. La dinámica va a ser una continua ida y vuelta con Bernardo. Con él tuvimos la oportunidad de debatir muchísimo, también con Teresa, Nicolás y Pablo, pero el cuestionario que vamos a recorrer hoy lo hicimos junto con Bernardo. Yo voy a tratar de ir recorriendo esas preguntas y las respuestas que ensayamos, y Bernardo va a complementar eso, con lo cual vamos a hablar y vamos a superponernos, y luego la idea es que a partir de estas preguntas y de aquellas otras que surjan en el camino, ustedes puedan explayarse y podamos debatir. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero arranquemos por decir que los artículos 2 y 29 de la Ley de Defensa de la Competencia tienen claramente unos desafíos de interpretación importantes, porque creo que podemos estar de acuerdo en esto, no han sido felizmente redactados, ¿sí? Y el debate parlamentario tampoco nos aporta gran solución. Eso me permite a mí recurrir, o nos fuerza a recurrir a la pauta de interpretación legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde nos está vedado cualquier tipo de interpretación que le quite sentido a una de las cláusulas. Por lo cual, ahí tenemos una regla clara y categórica en cuanto a este debate, que este debate tiene que darle sentido a ambos artículos, y jamás podría tener por efecto quitarle valor a uno de ellos, ¿sí? Esto es clave porque nos obliga a buscar una solución y una integración de todos los artículos. Nosotros empezamos discutiendo acerca de el artículo 29, en el grupo que trabajó en la preparación de esta charla, y la verdad que terminamos hablando muchísimo del artículo 2. Esto es porque claramente estamos buscando darle contenido y límites al artículo 29, y eso nos forzó muchísimo a generar una definición respecto a qué decía el artículo 2. En ese orden, la lección que estamos aprendiendo, la lección que estamos aprendiendo de esto, es que tenemos que tener una apertura mental importante y no tener miedo a las preguntas y a ensayar respuestas, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que nos hicimos en cuanto al artículo de Federico y la presentación que nos acaba de hacer, es qué rol le damos al derecho comparado en la interpretación de los artículos 2 y 29 de la Ley de Defensa de la Competencia. Nosotros creemos, o la propuesta, el ensayo de respuesta a esta pregunta es que no se resuelve el problema que nos plantea, el desafío interpretativo que nos plantean estos artículos, diciendo que estamos siguiendo uno u otro modelo. Sí creemos, como creo que en definitiva sugiere Federico, que son importantísimos y son claves, pero la solución interpretativa viene del derecho nacional y viene de estructurar una interpretación que sea consistente con nuestra Constitución Nacional, con los antecedentes de las leyes de defensa de la competencia argentinas
y con la casuística que hemos vivido hasta el día de hoy. Luego, nos va a dar una enorme ayuda saber que hay una similitud muy grande con el derecho europeo, porque eso nos va a permitir tomarnos de la jurisprudencia europea ante casos donde no existe casuística en nuestro país, que es muchísimo. Bernie, ahí paso a la segunda pregunta, si querés agregar algo. No, nada más para agregar a lo que decís, es que claramente estoy de acuerdo con lo que dice Federico en cuanto a que el legislador tomó como modelo, si querés, el sistema europeo, pero a mí me preocupa que el sistema se aplique supletoriamente. Nosotros debemos hacer un esfuerzo intelectual para que la aplicación sea analógica. Y esto lo digo porque a nivel comunitario existe un elemento muy importante que define mucho la naturaleza y alcance de muchas de sus normas, que es una finalidad de integración regional en la Unión. Y esa finalidad define muchas estructuras jurídicas, o sea, situación que nosotros no tenemos en Argentina. Entonces, es un poquitito la preocupación. Deberíamos hacer un esfuerzo como para tener una interpretación, digamos, más autóctona de los institutos que tenemos en la ley, ¿no? Gracias, Bernie. Entonces, pasando a la segunda pregunta que definimos, se formula de la siguiente forma. Siguiendo los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esto es que no podemos presumir la inconsistencia del legislador, y el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, la pregunta es posible construir una interpretación armónica del artículo 2 de la LDC y del artículo 29 de la misma ley? Bueno, nuestra respuesta ensayada es que sí, que efectivamente esto es posible. ¿Cuál sería tentativamente esta respuesta? Bueno, el legislador a través del artículo 2 lo que trata de hacer es establecer una presunción sujeta a prueba en contrario. Sería, en nuestra opinión, o nuestro anticipo de opiniones, una presunción juris tantum respecto de aquellos acuerdos entre competidores que detalla y que, cabe resaltar, refieren tanto a acuerdos que tienen por objeto como por efecto acuerdos prohibidos bajo la LDC. La prueba en contrario, y este es el segundo punto de la respuesta, se puede producir en dos oportunidades. Ante la denuncia, investigación, imputación, etc., en cada una de las etapas procesales que prevé nuestra ley, ejercer la defensa para refutar y rebatir esa presunción. Pero el artículo 29 nos provee una solución alternativa y anticipada, ¿sí? Un análisis prospectivo que permite el levantamiento de esa presunción y fundamentalmente, ya veremos, de las consecuencias de la presunción para justamente revertir los efectos del artículo 2, del flamante artículo 2. En ambos casos, la reversión de la presunción operará cuando la autoridad tenga los elementos de juicio suficientes para ello, en un análisis donde va a estar en el marco de una instrucción, un hecho ya realizado, ya verificado en la realidad, o en un análisis prospectivo, que sería el del artículo 29. Bernie. Estás mudo, Bernie. Perdón, no, lo que también nos preguntábamos es por qué la ley deja vacía de contenido la posibilidad de que las prácticas concertadas entre competidores, los acuerdos entre competidores, puedan ser sometidos a la regla del 29, digamos. No encontramos una razón para eso. Excelente. Bueno, pasando a la siguiente pregunta que nos formulamos es, ¿qué efectos tiene el otorgamiento de permiso? Bueno, ahí es donde un poco empezamos a ver la lógica que se registra entre el 2 y el 29, ¿sí? No solamente revierte la presunción del primer párrafo del artículo 2 de la ley, sino que también levanta la nulidad de pleno derecho de su último párrafo, haciendo que el permiso permitido pueda tener efectos entre las partes y respecto de terceros. Recordemos que el último párrafo del artículo en cuestión dice: estos acuerdos serán nulos de pleno derecho y, en consecuencia, no producirán efectos jurídicos alguno. De ahí que, bueno, me estoy apurando, pero lo dejo para una pregunta siguiente y me remito a Bernie. No, respecto de esta declaración que los acuerdos son nulos de pleno derecho,
ahí podríamos utilizar esa frase para pretender analizar el alcance del artículo 2 o interpretar que este último párrafo se refiere más a lo que es la aplicación privada del derecho de la competencia. Digamos, el derecho de la defensa de la competencia tiene una faz que es pública, que es el derecho administrativo sancionador, y tiene una faz privada. Con lo cual, una de las interpretaciones posibles es que esta nulidad de pleno derecho es una cuestión que queda reservado más para los jueces, que son quienes pueden declarar la nulidad de acuerdos entre privados. Eso siempre suponiendo, que también es una cuestión que puede ser motivo de debates, suponiendo que el legislador no le dio facultades jurisdiccionales, en los términos del fallo de Ángel Estrada, al Tribunal de Competencia. Mi opinión preliminar es que no, pero es un tema también a discutir. Gracias, Bernie. Siguiente pregunta. ¿Qué estabilidad y seguridad brindaría el permiso otorgado? La reversión de la presunción puede ser revisada luego. Ese es nuestro ensayo de respuesta. Ante el cambio de las circunstancias que llevaron a su emisión. Y prevemos o anticipamos 4 posibles escenarios allí. Las partes autorizadas tendrán, o consecuencias, ¿no? Escenarios o consecuencias. Las partes autorizadas tendrán cierta seguridad jurídica de llevar adelante el acuerdo, en tanto que se cumplan y se limiten a hacer efectivamente lo que dijeron habían acordado. Pero si luego el análisis, que por definición será prospectivo, me refiero a aquel del artículo 29, resulta fallido, la autoridad podrá revocarlo y ordenar el cese del acuerdo. Obviamente, como tercer punto, en tanto las partes se hubiesen desenvuelto dentro de los términos del acuerdo objeto de permiso, mal podrían recibir sanción. Lo que ocurrirá en ese escenario es que la autoridad erró en el análisis prospectivo y revierte su decisión, instruyendo a las partes involucradas a que desistan de ejecutar el acuerdo, pero no vemos que haya ahí un riesgo de sanción, o creemos que no debería haberlo. Si por el contrario las partes del acuerdo se extralimitasen y utilizasen el acuerdo para hacer un uso extensivo, abusivo, bueno, eventualmente no solamente habría lugar para revocar el permiso, sino para sancionar a las partes que hacen tal uso abusivo del acuerdo permitido. ¿Bernie? Sí, digamos, yo, a ver, para agregar lo que dice Agustín, desde el minuto 1 que se sancionó la ley, es una charla que he tenido inclusive con gente de la comisión, me preguntaba por qué, si en Europa estatuyeron en el año 63 un sistema de permiso de cada acuerdo individual que llenó y abarrotó, como decía Federico, a la comisión de trabajo, que no tenía ningún sentido, y en el 2001 lo cambiaron por un sistema donde las partes son las que hacen, digamos, el análisis y se someten a un eventual escrutinio o challengeo por parte de la Comisión de Competencia del Futuro. ¿Por qué nosotros retrocedemos toda esa cantidad de años y ponemos un sistema de autorización previo o de permiso previo? Y ahí hay una de las cuestiones, y más en un país como Argentina, donde tenemos un organismo que no tiene los recursos como para esto. Luego de analizar la norma, digamos, analizar el artículo 2 y llegar a la conclusión de que, digamos, no existe el per se, que ese numerus clausus de prácticas tienen una presunción de que afectan al interés económico general, y que hay otras que no tienen la presunción, pero que también pueden ser challengeadas, podemos hacer una interpretación armónica que diga que, digamos, los acuerdos, las partes pueden hacer un análisis del acuerdo, pueden hacer un self-assessment, como decía Federico, tienen también la posibilidad de pedir este permiso al regulador de competencia, sujetos a que ese permiso, digamos, el título habilitante que da la comisión, que no es muy claro desde el punto de vista jurídico, porque la palabra permiso en el derecho administrativo, en el derecho público, implica el otorgamiento de una habilitación, de un derecho que es esencialmente revocable, que la administración lo puede revocar por razones de oportunidad, mérito y conveniencia en cualquier momento, y por lo tanto es un título, digamos, muy o bastante débil.
Por eso también puede interpretarse en un sentido favorable esta norma al decir que el tribunal podrá concederlo y tiene que ser por decisión fundada. Cuando más discrecionalidad tenga la administración y cuanto más precario sea el título, mayor es la obligación que tiene la administración de motivarlo. Esa motivación va a ser lo que va a permitir el día de mañana a las partes que lograron ese permiso challengear una revocación del permiso que sea ilegítima. Por supuesto que las razones por las cuales se pueden conceder el permiso son muy amplias, digamos, son muchas de carácter netamente económico y dan un grado de discrecionalidad que en el ámbito de derecho administrativo se llama discrecionalidad técnica, que pueden complicar un poquitito la cuestión. Lo que sí no descarto es que en muchos casos, y me ha tocado vivir en la práctica, para empresas que llevan a cabo este tipo de acuerdos, y más en épocas de COVID, o algo que dice Agustín mucho, que es frente a una coyuntura económica anormal en términos de competencia de Argentina, sea una salida para las empresas pedir una santificación a través del otorgamiento de este permiso. Eso es lo que agrego a lo que dijo Agus. Gracias, Dani. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo se concilia entonces el último párrafo del artículo 2 de la ley, que ya leímos, con el permiso? En definitiva, que sería un levantamiento de esa restricción. Bueno, nuestro ensayo de respuesta a esa pregunta es que el legislador parece haberle agregado una consecuencia a la presunción de afectación del bien jurídico protegido de la ley, ¿no? Y el primer párrafo del artículo 2, en tanto se acredite lo contrario, está dado por su nulidad. Es decir, me explico mejor. La presunción del primer párrafo del artículo 2 tiene por consecuencia la nulidad del último párrafo del artículo 2. En tanto uno no logre desvirtuar esa presunción, sea por la vía de demostrarlo en una instrucción, una conducta anticompetitiva, o eventualmente en el ámbito del artículo 29. Esas serían las dos oportunidades que tiene para revertir, y eso también tiende a otorgarle coherencia al artículo 29, porque sin la posibilidad de revertirlo, la economía argentina estaría sacrificando los acuerdos que dentro del artículo 2, y más bien por los efectos, como veremos luego, podrían contribuir a mayores niveles de eficiencia y hacer la economía argentina más competitiva, que todos sabemos que uno de los grandes problemas de la economía argentina es justamente su falta de competitividad. ¿Bernie? Oh, no. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles serían las consecuencias de tal sanción asociada a la presunción? Es un poco lo que decía recién. El legislador parece haber tenido particularmente interés en que los acuerdos entre competidores cuyo objeto o efecto, insisto, ambos aspectos, esté entre los detallados en el inciso A a D del artículo 2 de la ley, no produzca efecto entre las partes ni respecto de terceros, de modo de agregar inestabilidad a estos acuerdos, potenciando así el efecto disuasorio. Acá es donde yo tengo una diferencia con Bernie, porque él lo reduce a la esfera privada, a los efectos de nulificadores del último párrafo del artículo 2 de la ley, y yo creo que tiene un efecto mucho más amplio, ¿sí? Porque lo que trata de hacer es fortalecer la presunción, asignándole una consecuencia, de modo tal que ninguno de las partes de ese acuerdo que esté en curso en una de las prácticas del artículo 2 podrá esgrimirlo contra terceros o contra sus contrapartes, ¿sí? Hasta tanto no logre o una reversión en el marco de una instrucción, o una reversión prospectiva en el marco del artículo 29, ¿sí? Y sí coincido con él en que hay una restricción al levantamiento, a la reversión del artículo 29 en cuanto a la nulidad. El levantamiento de la nulidad solo podría tener efectos declarativos. ¿Por qué? Porque es el propio artículo 29, a través de una decisión positiva del legislador, el que levanta el efecto asignado a estas conductas del artículo 2. Y no es una prerrogativa de la autoridad de aplicación o eventualmente de la justicia, según el criterio que se siga, Ángel Estrada o no,
declarar nulo el acto, ¿sí? La potestad ya la otorga la autoridad, el legislador a la autoridad de aplicación, y a la autoridad de aplicación, sea la justicia, sea el tribunal administrativo, que puede llevar adelante. No hemos ahondado por lo menos yo no he investigado qué tantas facultades tendría la autoridad de aplicación para llevar adelante esa nulificación o esa declaración de nulo de cualquiera de los acuerdos del artículo 2. Intuyo que si estuviésemos dentro de lo que se puede delegar bajo Ángel Estrada, fallo de la Corte, sería factible que la autoridad de aplicación administrativa, como tribunal administrativo, pudiese hacerlo. Ahí es donde tenemos una diferencia para debatir con Bernie. Dada la consecuencia categórica que el legislador adosa a la presunción iuris tantum, a fin de no perder, como decíamos, la posibilidad de considerar favorablemente aquellos acuerdos que mejoran la competitividad de la economía argentina, y hay muchísimos ejemplos que se pueden dar, dispuso un mecanismo para revertir tal presunción y sus efectos a través del artículo 29. De lo contrario, tales acuerdos estarían alcanzados por la presunción y, por tanto, por la consecuencia de la presunción, es decir, serían nulos y no tendrían efecto ninguno, como dice el último párrafo del artículo 2. Ello, a su vez, compatibiliza el artículo 2 de la ley con el ejercicio de toda industria lícita y propiedad privada, de modo tal que yo pueda eventualmente trabajar en coordinación con mis competidores, alcanzar economías de escala, por ejemplo, que puede ser uno de los elementos que se pueden obtener a través de este tipo de acuerdos, y en tanto haya competencia o abajo, yo estaré en condiciones de incorporar esas eficiencias a mi estructura de costo y trasladarla como un beneficio al consumidor. ¿Bernie? No, nada, me parece que, digamos, un tema interesante a futuro para pensar es sobre si la autoridad de competencia, un tribunal, tiene o no facultades para declarar la nulidad de un acuerdo entre privados. Yo tiendo a pensar que no, hay que analizarlo a fondo y, digamos, la ley de defensa de la competencia en determinadas cuestiones que hacen a la afectación propia de derechos privados, solicita la intervención de los jueces, por ejemplo, cuando en una concentración hay que dividir o desarticular una empresa. En caso de posición dominante, lo mismo. Yo creo plenamente, y más que vengo del derecho público, que la ley de defensa de la competencia protege un interés público, que es la competencia, y que puede proteger directamente, pero de vía refleja a los privados. Cuando yo pido una medida cautelar administrativa, el organismo de competencia la concede en protección de un interés de carácter público colectivo, no de un interés privado, más allá que esa medida cautelar por vía refleja me beneficie. Pero para lo que para lo que son daños y perjuicios o para declaración de nulidad de un acuerdo, yo tendería a pensar, y dejo abierta la inquietud, que eso es una facultad que nuestro ordenamiento tiene reservado a la justicia, y que la ley en principio parecería no otorgarle facultades jurisdiccionales al tribunal. Sí, ahí yo insisto que mi análisis pasa por los incentivos que intenta dar el legislador para desestabilizar los acuerdos del artículo 2. Yo creo que les quiere quitar efectos, y esa declaración de pleno derecho de nulidad es categórica y le quita efectos respecto, en todo sentido, respecto de las partes y respecto de terceros. Y creo que lo hace exprofeso para forzarte a ir al artículo 29. Sí, es como cuando, digamos, cuando regula con mayor vehemencia la cuestión de los daños y perjuicios, también lo que está haciendo es poniendo en la ley elementos disuasivos, ¿no? Sí, pero acá fíjate que la consecuencia es muy categórica, ¿sí? La consecuencia de la presunción es la nulidad de pleno derecho y la inoponibilidad del acuerdo, entre partes respecto de terceros. Entonces, vos la única forma que podés hacer valer, o que tendrías que tener algún tipo de certidumbre legal respecto de la validez de este tipo de acuerdos, es a través del levantamiento del artículo 29, porque si no alguien te puede decir, tu socio en un emprendimiento, en un joint venture, te puede decir, no, mira, este es uno de los acuerdos del artículo 2, y por tanto es nulo, de nulidad absoluta, de pleno derecho, y no me es oponible, dejo de cumplirlo. ¿Sí? Entonces, no es subsanable y claro, también presenta efectos, también hay que determinar qué efectos tiene, ex tunc, ex nunc,
Digamos, es un tema me parece que es un tema para disparar y para... Sin duda, coincido, y de hecho, tiendo a creer, o mi tesis irresponsable en este afán de discutir o pensar en voz alta, lo que yo creo es que debería tener efectos declarativos, es decir, cuando alguien plantea la nulidad, sería un reconocimiento y no un efecto constitutivo. Y cuando digo que es declarativo, digo que tendría efectos hacia el pasado, de modo tal que el tercero podría venir a reclamarme todo lo que haya sacrificado de su parte en cumplimiento del acuerdo, y la contraparte podría hacer lo propio, ¿sí? Ahí es un poquito más difícil, actos propios y demás, entran en juego otras variables, pero creo que el debate es muy interesante, y a su vez creo que nos da un sentido de coherencia entre lo que dice el artículo 2, el artículo 29, entre lo que dice el primer párrafo del artículo 2 y el último párrafo del artículo 2, que en principio una lectura ligera por ahí hace muchísimo ruido, pero visto así parece encontrar cierta coherencia. Bueno, avanzo con unas preguntitas rápidas para abreviar un poco el tiempo, y Bernie, me interrumpís si querés agregar algo, por favor. ¿Quién puede solicitar el permiso? Bueno, creemos que los miembros del acuerdo pueden solicitar el permiso. ¿La denegación tiene que ser fundada? La pregunta generó varios debates internos previos a esta charla, y a modo de ensayo de respuesta, lo que decimos es que efectivamente tiene que ser fundada. Lo que pasa es que puede ser fundada, y acá quizás no hay unanimidad, yo creo en dos aspectos. Puede ser fundada por el lado de que no se reúnen los elementos de juicio necesarios para que efectivamente haya una reversión de la presunción y la nulidad, etcétera, o puede ser fundada en criterios de cierta discrecionalidad que le da el legislador a la autoridad de aplicación, porque dice claramente que podrá otorgarle el permiso, a cuyo fin deberá reunir los elementos de juicio para formarse, a través del método de la sana crítica, una convicción. Entonces ahí pareciera que la denegación podría tener dos fuentes: la falta de elementos de juicio, pero también cierta política de competencia que se están llevando adelante, que no es compatible con la idea que las partes arriman a través de un acuerdo. Bernie, no sé si quería agregar algo respecto de esto. No, en relación a esto, no, una cosa que quería agregar respecto a lo que plantea Fede. No soy tan optimista en cuanto a que los acuerdos por categorías o por sector estén habilitados. Me parece que, digamos, aplicando las reglas de la competencia, digamos, lo que está expreso en la norma, implícito, principio de especialidad, etcétera, no veo que den lugar a que el Tribunal de Competencia tenga facultades para autorizar este tipo de acuerdos, digamos, por categorías. Pero también es un tema, más que nada lo tiro para desafiar a todos, para que vayamos un poquitito más con esta interpretación. Después, Fede, me gustaría saber tu opinión en este sentido. Yo no lo estoy viendo con claridad. Sí, en esa línea, una de las preguntas que nos hacíamos es: ¿puede otorgarlo de oficio la autoridad? Y nosotros, tentativamente, lo que estamos respondiendo a esa pregunta es que el legislador no lo autorizó. Si nos ponemos a pensar lo que significa el levantamiento del permiso, y un acuerdo que es altamente crítico o tiene un potencial enorme de dañar el bien jurídico protegido por la ley, hace sentido que la carga de hacerlo dependa más de la iniciativa privada que de una voluntad de la autoridad de aplicación, que estaría confundiendo incluso competencias legislativas, porque estaría en algún punto otorgando algún tipo de poder monopólico a las partes del acuerdo, cuando nuestra Constitución Nacional, el artículo 42, nos dice que los monopolios son solo aquellos que están definidos por ley en sentido material y formal, y por resultar de un fenómeno económico, ya que como es el monopolio natural. Con lo cual, creemos que una interpretación armónica, en principio, o creo, está más alineada con el rechazo de la posibilidad que pueda hacerlo de oficio y que solo podría hacerlo a pedido de parte. Y eso también, en definitiva,
pareciera condenar en sentido negativo la posibilidad de que haya una aprobación en bloque de este tipo. Dicho eso, me voy a la siguiente pregunta, que es, ¿podría autorizar? Agus, Dime. ¿puedo preguntarte algo? Mike del Pino soy. Dale, Mike. Perdón que los interrumpa, pero muy buena la presentación, los quiero felicitar a todos, porque esta viene súper interesante. Disculpen que no tengo corbata, no la encontré, hace mucho que no me la pongo. Sacalo, Agus, sacalo. Pregunta, muchachos, súper interesante, y esto me vino con lo de si se puede pedir de oficio. ¿Consideraron ustedes la posibilidad de que un acuerdo existente que ya ocurre pida permiso de manera de conseguir alguna exención? O sea, no algo nuevo que empiezo pidiéndole autorización por el artículo 29, sino un acuerdo que ya existe, con lo cual es nulo, según el artículo 2, pero que se puede transformar en ilegal a través del pedido de autorización del artículo 29. ¿Ustedes lo consideraron a eso? Eso que decís, Mike, tiene obviamente un riesgo, porque estás exponiéndote a que te digan que algo que venís haciendo hace tiempo es una cuestión más práctica, pero como poder hacerlo, yo entiendo que puedes hacerlo. Por eso, y ahí está mi diferencia. Vos podés tener un acuerdo que sea prohibido desde el punto de vista de derecho administrativo sancionador y que no necesariamente implique que sea nulo desde el punto de vista del derecho privado. O sea, pero a tu pregunta concreta, y si hoy representa un riesgo serio. De hecho, nosotros vemos, haciendo una interpretación práctica de la ley, es que hoy tenés las dos posibilidades, vos con lo que es este engendro que tenemos de 2 y 29, porque es un engendro, vos tenés la posibilidad de hacer tu propio análisis y llegar a la conclusión de que no es anticompetitivo. Obviamente, si es uno de los 4 que están en el número clausus, si es el primero, vas a estar medio complicado, pero en algún otro caso puede ser, digamos, diferente la situación. Podrías hacer el análisis y confiar en que el día de mañana, cuando te hagan un challengeo, vas a poder probar que no afecta el interés económico general. Alguna vez vas a necesitar una santificación y puede ser una opción. En el caso que planteas vos, es riesgosa, seguro. Sí, yo coincido con eso y creo que por lo que estamos insinuando como respuesta a este análisis, en la medida que es inestable el acuerdo que no tenga la aprobación del artículo 29, por definición, no puede ser declarado nulo en cualquier momento y eso en principio tendría efectos retroactivos y no es oponible a terceros. La verdad que yo tengo todos los incentivos, aunque lo haya celebrado ya incluso antes de la sanción de esta nueva ley, yo creo que tengo todos los incentivos para ir a buscar el levantamiento, sobre todo de los defectos del último párrafo del artículo 2, que es lo que más me complica un acuerdo, por más procompetitivo que sea, y por más eficiencia que genere. No me preocupa tanto la presunción, porque yo la puedo revertir, pero sí la consecuencia de la presunción que la adosa al legislador. Ahí lo transforma en extremadamente inestable, y el tercero puede cuestionarme por el plazo de prescripción, incluso mi contraparte puede cuestionarme por el plazo de prescripción todo lo que esté acordado, o puede dejar de cumplir y yo no tengo forma coactiva de llevar adelante ese acuerdo, porque es nulo. Entonces, respondiendo puntualmente a Mike, yo creo que se puede hacer y creo que es conveniente hacerlo. Yo, Mike, te doy mi opinión en relación a un acuerdo ya existente. No buscaría un permiso individual, primero que nada, porque el artículo 29 dice podrá, o sea, es una facultad de la autoridad emitir o no un permiso. O sea, vos le podés notificar tu acuerdo de intercambio de información confidencial con un competidor y puede quedar en la gatera de la comisión o de la secretaría porque el artículo dice podrá. Vos no tenés un derecho a que ellos expidan. Y en segundo lugar, y más peligroso desde un punto de vista práctico, no hay un solo argumento en la ley
que a vos te exima o a las partes las eximan de una potencial multa. O sea, si vos presentaste tu acuerdo y el funcionario de turno se concluyó que tu acuerdo restringe la competencia, sea por el objeto o por el efecto, están obligados a ponerte una multa, e incluso si no te ponen una multa, pueden incumplir en los incumplimiento de deberes del funcionario público. Y como un cuarto punto, si querés, hoy en día la resolución 359 del año 2018 no delega facultades en relación al artículo 29 a la CNDC, o sea que hoy en día está todo en cabeza de la Secretaría de Comercio. Por lo tanto, yo en mi artículo considero que aún si existiese un sistema de permisos individuales, que para mí no existe un sistema de notificación, sino el legislador hubiese sido más enfático en crear un nuevo instrumento legal, yo no lo veo. Ahí, Fede, una cosita con algo que dijiste que también es para pensar. Yo desde el punto de vista de lo que es el derecho sancionador, del derecho público, cuando el 29 te dice podrá por decisión fundada expedir permisos, digamos, es cierto que vos no tenés derecho a que te concedan el permiso, pero lo que sí tenés derecho siempre, en el derecho administrativo sancionador, es que tengas una decisión fundada, por sí o por no. Siempre tenés que tener, porque si no, no habría control de legalidad de eso. O sea, la motivación, que es lo que te están poniendo ahí, que es la decisión fundada, eso sí creo que tiene que estar siempre, ¿no? Es un buen punto el que marcas. Bueno, si les parece, avanzamos rápidamente las 2 o 3 preguntas que quedan para liberar a debate, porque estamos pasados de tiempo. Perdón que haga la parte antipática, ya vamos 1 hora y media, obviamente esto da para seguir discutiendo horas, pero diría, redondeen lo de ustedes para ver si hay más preguntas allá de la de Mike. Yo estoy. En un minuto hago una breve referencia a las 2 o 3 preguntas que nos quedan. La pregunta que sigue es, ¿podría autorizarse bajo el artículo 29 un acuerdo cuyo objeto sea uno de los previstos en el artículo 2 de la ley? Bueno, recordando primero que el artículo 2 habla de acuerdos cuyo objeto o efecto, con énfasis en estos 2 supuestos, sea uno de los temas, de los 4 incisos, creemos o intuitivamente vemos que es baja la probabilidad que un acuerdo cuyo objeto sea acordar precios, distribuir mercados, etcétera, sea finalmente receptor de un permiso del artículo 29. De hecho, parece lógico que el artículo 29 tenga mayores probabilidades de prosperar respecto de acuerdos cuyo efecto pueda ser anticompetitivo. Ese es un punto. El otro, el mecanismo del artículo 29 puede permitir acuerdos entre competidores a fin de administrar los efectos de la crisis derivada de la pandemia. Bueno, claramente, si encontramos alguna posibilidad de que acuerdos por objeto tengan alguna cabida en el artículo 29, es en contextos muy particulares como pueden ser de la pandemia. Y uno mira lo publicado el día de ayer por la OCDE y ve alguna materia que puede ser compatible en ese sentido. Bueno, y la última pregunta que intentamos responder es qué ejemplos se pueden dar de acuerdos que podrían ser permitidos en el marco del artículo 29 de la Ley de Defensa de la Competencia. Esto parece importante porque nos ordena, ¿sí? Porque es importante tener en cuenta que tuvo en cuenta el legislador cuando inventó el mecanismo del artículo 29. Lo que quiso lograr, básicamente, en el ensayo, en la discusión que estamos teniendo, son todos aquellos acuerdos que permiten ganar en eficiencia, lo que permiten I+D en investigación y desarrollo en forma conjunta, desarrollar plataformas automotrices que mejoren el costo medio y que se puedan trasladar aguas abajo, una distribución de riesgos entre productores de hidrocarburos cuando están en la etapa exploratoria, una mejora en la eficiencia de tratamiento del producido de hidrocarburos, consolidando la venta de una región en un operador en particular, un clearing house para el intercambio de garrafas, envases o de validaciones de pagos online, por ejemplo, ¿sí? Y por último, tratamos de entender o de responder la pregunta si la forma en que estamos leyendo, o que estamos ensayando a leer estos 2 artículos, es compatible con la jurisprudencia y con la casuística de defensa de la competencia en Argentina de las últimas décadas, y nuestra respuesta inicial sería que efectivamente lo es,
que los supuestos del artículo 2 son aquellos que la Corte ya había insinuado una reversión de la carga de la prueba y una cierta presunción de que al menos potencialmente afectaban el interés económico general protegido por la ley. Con lo cual, pareciera que le estamos encontrando alguna vuelta a estos dos artículos que son bien difíciles de entender. Gracias. Bueno, muchas gracias a Federico, obviamente, en primer lugar, y a los comentaristas. Mike ya hizo una pregunta. Acá están llegando algunas pocas preguntas, pero voy a tomar un poco la pauta de si hay alguien que quiere preguntar algo, que levante la mano en la imagen. Hay algunos que tienen la imagen puesta, otros no. Pero... Marcelo pidió hacer una pregunta. Sí. Sí. Estoy buscándolo a Marcelo para que... Tenés que... silenciarte, Marcelo. No, bueno, primero felicitar, se escucha, ¿no? Sí, se escucha perfecto. No, felicitar, bueno, a Federico, a los comentaristas por la exposición, muy, muy interesante. No, bueno, yo la verdad que, leyendo una primera vez, digamos, la ley, también, digamos, entré medio como en cavilaciones sobre el verdadero sentido. Ahora, bueno, estoy escribiendo un artículo por algún tema, me puse a pensar un poco y la verdad que me parece que el artículo 2 y el 29 se refieren a situaciones de hecho distintas, digamos, son hipótesis fácticas distintas. O sea, para mí no hay una estrecha vinculación, o sea, principalmente que el artículo 29 no necesariamente proyecta digamos, va ligado a la interpretación del artículo 2. En mi opinión, el artículo 2 establece digamos, una categoría de ilegalidad per se. Y después, bueno, ¿por qué? Porque se refiere a los acuerdos, desnudos, ¿no? Los naked agreements, que le llaman. Es decir, el artículo 2 captura una hipótesis de un cartel tipo cemento, tipo oxígeno líquido, que no tiene ninguna defensa de eficiencia. Entonces, en ese caso, se aplicaría una regla per se, directamente, porque en ese caso, digamos, no hay ninguna defensa de eficiencia que puedan alegar las partes, ni la propia autoridad al investigar no va a encontrar nada. El artículo 29, por su parte, se refiere a los joint ventures, como decía Agustín. Entonces la respuesta está ahí mismo, digamos, son dos supuestos distintos. Digamos, no hay digamos, para mí el tema porque es justamente el artículo 29 se refiere a los casos que no son cárteles, justamente, se refiere a otros casos. Entonces, para mí no hay una dicotomía o una, digamos, contradicción. O sea, y no está atado uno al otro. Lo que sí, obviamente, que, digamos, esto tratando de hacer una interpretación, tratando de darle como decía Agustín, una validez tanto a los dos artículos. Obviamente el artículo 29 no debería haberse referido solo al 2, sino al 3 en general, ¿no? Pero si uno piensa, bueno, si se refiere a las prácticas del 2, a fortiori incluiría otras prácticas. Pero yo lo que entiendo es que se refiere a que cuando esté el 29, dice, cuando haya alguna de esas prácticas, por ejemplo, haya acuerdos para vender a determinado precio, pero además haya razones de eficiencia junto con esa práctica parcial, digamos. No es que es solo el acordar precio y nada más, como un acuerdo desnudo, sino que es acordar precio más todas otras razones de negocio, de eficiencia, un joint venture para una explotación petrolera, un acuerdo de investigación y desarrollo, etc. Eso es lo que sería. No, sí, yo ahí, Marce, estoy de acuerdo con vos. Yo no entiendo el artículo 2 a partir del 29. No es que
que la interpretación surge de los dos. El 2 tiene su autonomía y el 29, si querés, sí se entiende a partir del 2 porque hace una revisión expresa. Digamos. Sí, yo lo que... Perdón, Bernie, dale. No, está eso, nada más que eso. No, cortito. Lo que yo creo es que es un sistema el que nos ofrece el legislador y tenemos que interpretarlo como tal. Por un lado, le da un efecto muy categórico a lo que venía desarrollando la jurisprudencia de la Corte, adosándole un efecto, que es la nulidad y la inoponibilidad frente a tercero. Y por otro lado, te dice, eso lo puedes revertir, y eso significa una fuerte inestabilidad del acuerdo, ¿no? Y por otro lado te dice, si querés estabilidad, artículo 29, tenés una herramienta. Por eso la remisión y la conexión del artículo 29 al 2, porque si no, no tendría ese efecto tan categórico, me parece. Esa creo que es la forma, después de mucho trajinar, que podría darle coherencia a ambos temas. Y yo también lo que digo es, en la misma reglamentación del artículo 29 te está diciendo que esos no son los casos de los naked agreement. Te dice, estos casos son los casos donde es un joint venture. Justamente dice, este es este caso. Y el 2 son los casos de acuerdos, digamos, desnudos, que no tienen ninguna justificación de eficiencia, de negocio, ningún aspecto rescatable, digamos. Yo lo veo, digamos, después de darle algunas vueltas, lo terminé por sistematizar así, digamos, por interpretar así. No sé si está bien o no. Lo voy a escribir en un artículo, así que... Yo estoy de acuerdo con la lógica, digamos, tuya, Marcelo. Para mí, digamos, yo me decidí por un sistema, digamos, a la europea, por así decir, por objeto y por efectos, luego de leer los debates en el Congreso que son importantes, donde interpretan los dos artículos de la mano, y el gran problema que tuvo el legislador, él decía, pero no entiendo, por un lado me decís que el 2, que están prohibidos y son prácticas absolutamente prohibidas, y después me decís que existen excepciones. Eso es uno de los puntos que confundió el legislador. Y para mí un sistema per se, interpretado como se interpreta en Estados Unidos per se, que es que vos tenés un naked agreement y yo te voy a presentar mis eficiencias, te voy a presentar un estudio económico diciendo por qué no afectó el interés económico general. Si seguimos el sistema per se, ese estudio económico, la Corte, el tribunal o la CNSC lo rompe en pedacitos y dice, yo no me voy a gastar el tiempo ni en leerlo. Entonces yo creo que eso puede tener una afectación del derecho constitucional de defensa en juicio y a un amplio derecho de defensa en juicio. Por lo cual, llevarlo a un sistema per se, no estoy tan de acuerdo. Me parece que el sistema europeo concilia mejor los bienes en juicio, los valores en juicio, de defensa en juicio y derecho de inocencia. En Estados Unidos es una cuestión de dispendio jurisdiccional, digamos. La Corte dice, yo no voy a gastar recursos, tiempo ni nada en analizar lo que es obvio, que no es compatible con nuestro sistema, ¿no? Ahí no sé, digamos, muchos países tienen sistemas per se, en muchos países, digamos, Chile mismo, ¿no? Comentabas que tienen sistemas per se. Incluso acá, digamos, no hay sanción penal, así que tampoco sería tan cuestionable, me parece, sancionar una conducta que aparte, no sé, o sea, para mí la ley, digamos, cuando uno piensa, quiso digamos, la falta, digamos, de efectividad del sistema de defensa de la competencia argentina, que vos mismo, Federico, mencionabas, con casi como haciendo por ahí como una legalización de carteles, como decía, de la ley. Es cierto, digamos, que la comisión o la autoridad siempre se cargó mucho peso encima para sancionar un cartel, por ejemplo, el cartel del cemento, o de litio, ¿no? Sí. Siempre se echó a sí mismo mucho peso encima. Así que, digamos, no veo que una ilegalidad per se, digamos, sea repugnante a la Constitución, más teniendo en cuenta que es sanción administrativa y que, bueno, la conducta en sí misma obviamente tiene que estar bien probada, ¿no? Acá estamos hablando de los efectos siempre, ¿no? Bueno, perdón, Marcelo, me toca la parte antipática nuevamente. Creo que el tema da para mucho. Hay algunas preguntas. La más importante, más relevante que recibí hasta ahora es de uno de los expositores si se podía levantar porque se le enfriaban los ravioles. Queremos tener respeto a los tiempos. Ya nos hemos pasado largo los tiempos.
Así que nada, quizás dé para otro evento, sea acá en el IDC, en el colegio, en el foro, o donde quieran. Me parece que hay mucho para seguir interpretando y para seguir ampliando. En primer lugar, nuevamente, mil gracias a Fede por el trabajo que se tomó de hacer la presentación, por el artículo que compartió y por la exposición de hoy, lo mismo a los comentaristas. Y creo que hay un montón de cuestiones o puntos que todavía están abiertos. Yo personalmente tengo bastantes cosas también para comentar, así que probablemente en otra actividad o en algún trabajo escrito podamos ampliar. Antes de cerrar, les comento que la próxima actividad del instituto va a ser en la semana del 15 de junio. Esta vez volvemos a algo no tan parroquiano, pero que creo que es importante, que tiene que ver con un poco con la historia del antitrust o del derecho a la competencia. El expositor va a ser Barry Hawk. Barry fue profesor de Fordham y fundador y director del Instituto de Competencia de Fordham, que está publicando un libro en los próximos días y lo quiere presentar en el instituto, así que es un honor y un privilegio para nosotros tenerlo a él. Se va hasta la China Imperial, así que vayan pensando si se quieren sumar o no, pero bueno, es un tema por ahí interesante. Y los comentaristas, la idea es que también sea no un coloquio, pero la idea es que exponga al autor, y los comentaristas también son bastante importantes e interesantes para no perdérselos, como Eleanor Fox, profesora de NYU y también una prolífera autora en tema de defensa de la competencia, e Ian Forrester del otro lado de Europa, y bueno, y el ex juez del Tribunal de Competencia de Europa, que después del Brexit tuvo que dejar de ser juez. Así que nada, sin eso, sin más, les vamos a mandar la información adicional en breve. Y una vez más, mil gracias a los expositores, gracias a todos los que han participado en esto, que creo que hemos largamente tratado el tema que queríamos tratar, pero definitivamente nos quedan cosas más para seguir discutiendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, Fede. Muchas gracias, Fede. Gracias A todos, muchas gracias, Fede, Pablo, equipo. Gracias. Bernie. Adiós.